este, este encuentro. Buenos días para todos y todas. Buenas tardes para Vicenta desde España. Mi nombre es María Isabel Holguín, soy la coordinadora de prácticas con mi compañera Lina, que ya nos va a encender su camarita para que la conozcan. Con mi compañera Lina, la coordinadora de prácticas de inglés, les trajimos a ustedes, a todos los estudiantes, a los docentes, una invitada desde España donde nos va a contar todo su proceso o su experiencia que tiene con los jardines y además ese rol del docente que es tan importante para los niños, las niñas y jóvenes. Bienvenida Vicenta nuevamente a tu casa Universidad Católica Luis Amigó. Vicenta estuvo con nosotros en el 2018-2019 en la universidad. Y nuevamente estamos entonces acá con ella, darle la bienvenida y los agradecimientos. No sé si Lina quiera manifestarle algo a Vicenta para que comencemos y ella nos pueda contar su experiencia. Muy bien. Por supuesto, para nosotros, como lo decía María Isabel, como programa, como facultad y como universidad, es todo un honor tenerla a usted con nosotros porque puede compartir toda esa sapiencia, experiencia y todo su recorrido como maestra y muy especialmente con la parte de los niños en este momento en el que todos los profesores, como usted lo mencionaba anteriormente hace un poquito, necesitamos es eso, unirnos, compartir lo que sabemos y qué maravillosa oportunidad. Y gracias a su generosidad que comparta con nosotros este espacio. Bienvenida, Vicenta, y muchísimas gracias. Muy bien. Vicenta, bueno, ya somos todos oídos y lo que necesites entonces nos vas comentando. Muy bien, pues nada, vosotros cuando queráis preguntar o queráis algún tipo de información más concreta, pues nada, me indicáis y yo inmediatamente dentro de lo que pueda o de lo que yo considere que sí que tengo información os puedo también ir dando. Perfecto, Vicenta. Vale, muy bien. Pues nada, un poco siguiendo la línea que os estaba explicando, la realidad es que este fenómeno que surgió de que la conciliación familiar era muy importante y había que valorarla como la primera infancia, porque la primera infancia, digamos, es la atención más inmediata que necesitan los padres, porque si no la tienen, evidentemente se crea un problema de conciliación familiar. Entonces fue nuestra pauta inmediata, el ayuntamiento nos pusimos las pilas y dijimos, primera pauta para que los centros se puedan copar de gente que tenga una pauta inmediata, sí que trabaje los padres. Independientemente que estamos vinculados por el tema de la violencia de género, estamos vinculados con los servicios sociales, estamos vinculados con la policía del ayuntamiento y estamos vinculados con los médicos y con los ATS. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siempre que surgen problemas sociales, es decir, podemos tener casos de urgencia, y este año, por ejemplo, de casualidad, hemos tenido un caso de urgencia. Un caso de urgencia es un niño que hay que atenderlo de manera inmediata. Al margen de la matrícula, al margen de que haya plazas, al margen de que no las haya, hay que atender a esa criatura de forma inmediata, vincularla inmediatamente al centro, con el comedor pagado, con la mensualidad sin pagar, absolutamente gratuito para que ese crío tenga una atención y tengamos al niño o la niña controlado, ¿vale? Hemos tenido un ejemplo, este curso, una niña que me llegó de urgencias a mitad curso porque resulta que tenía problemas familiares, la madre estaba en la prostitución, el padre estaba en la cárcel, los tíos habían hecho cargo de esta criatura, pero esta criatura no podía estar en casa de los tíos, tenía que estar en algún centro escolarizada. Nos la trajeron al centro, pero los servicios sociales ya me avisaron desde el primer momento que esta criatura estaba en proceso de adopción, de acogida, de familia de acogida, ¿vale? Que en cualquier momento que surgiera la familia de acogida se la llevaría. Entonces estuvo unos 2 o 3 meses y cosa que no ha pasado nunca en toda mi vida de maestra en este centro, vi una situación muy especial que fue que llegaron 2 coches con personal de policía y personal de servicios sociales y tranquilamente se llevaron a la niña desde el centro directamente a la familia de acogida. Es durísimo porque te has encariñado con la criatura, pero os lo he puesto como ejemplo de cómo están funcionando en estos momentos la atención de los servicios sociales en aquellos niños de primera infancia que tienen problemas realmente serios en sus propias familias. Están actuando de manera muy efectiva y están dándole solución para que esos críos tengan otra realidad de la que han nacido y puedan subsistir en otro mundo que les dé alguna oportunidad, ¿vale? Me parece un dato súper importante en la primera infancia. Es la que más hay que controlar
De hecho, tenemos una persona que está trabajando en servicios sociales, que es psicóloga. Esta persona visita de manera espontánea, cada mes más o menos, pasa por todos los centros escolares del pueblo y nos da un poco el control de cómo va la cosa. Si vemos algún caso raro, si hay alguna situación de alguna atención que no vemos adecuada, todo esto significa que hay un servicio en alerta para que no pase nada desapercibido, que llame la atención y que podamos dar pie inmediato para atender, ¿vale? Es una cosa que me parece muy interesante y sobre todo en nuestras edades, porque que un niño de 0 a 3 tenga problemas, esto ya es serio, ¿vale? Para lo que puede venir. Entonces, un poco haciendo entre paréntesis esta observación, porque ha sido un año que nos ha pasado y hacía tiempo que esto nunca jamás habíamos tenido, me parece importante lo que estaba diciéndose anteriormente, que es una escuela que tiene dos factores importantes. Uno, el tema social, es decir, estamos atendidos a nivel social por lo que pueda venir en cuanto a familias, y tenemos también la ayuda a aquellas familias que trabajan y de alguna manera los críos puedan estar atendidos, ¿vale? Entonces, nuestra escuela está fundamentada desde estos dos pilares importantes, ¿vale? A partir de aquí, luego ya podemos, si queréis, hablar un poco de lo que más os apetezca. Si os apetece más en contenido, os apetece más cómo nos organizamos en el centro a nivel de trabajos, qué nos gusta trabajar más. Ahí me gustaría un poco también que os definierais qué es lo que más os apetece, de qué hablemos. Vicenta, yo creo que queremos escucharte desde tu experiencia, cómo están organizados en tu institución. Por ejemplo, qué tipo de formaciones dan dentro de tu institución, cómo se manejan las redes, porque sabemos que España es uno de los países pues que está muy organizado en cuanto a los docentes. Entonces también nos gustaría como saber con qué alianzas, cuáles serían como esas entidades que están allí enmarcados. Tú haces mención de salud, pero también nos gustaría como cómo se está desarrollando dentro de tu institución todo el proceso con los docentes, cómo realizas, por ejemplo, la contratación de tus docentes, para que nosotros también veamos otro panorama. Pues la idea es revisar qué tenemos nosotros y qué ustedes qué tienen, y considerando que aquí tenemos profesores de inglés y de infantil, pues que también nos vayan contando sus historias. Muy bien. Pues mira, en principio el centro, toda la contratación y todo lo que supondría personal está totalmente llevado por el ayuntamiento. Nosotros no somos una entidad totalmente privada que funcionamos de forma autónoma, sino que dependemos totalmente del ayuntamiento a nivel de contrataciones, a nivel de todo. Es decir, de todo lo que sea, toda la parte administrativa de lo que ya el centro suponga, lo lleva todo el ayuntamiento. Hay un personal específico que lleva ese tema. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, aquí en España, las escuelas infantiles de 0 a 3 funcionan de la siguiente forma. Los profesores, tiene que haber una maestra de educación infantil, mínimo una maestra, que tenga el título, digamos, específico de infantil, y es la que hace funciones de dirección de centro. El resto de personal tienen que ser técnicos. Técnicos quiere decir que son personas que han hecho formación profesional de segundo grado, ¿vale? De primer grado, porque sería el primer grado realmente. Estas personas se capacitan con un título de técnicos en educación infantil, que son los que refuerzan a los maestros, si hay uno o si hay dos, pero principalmente la línea que se trae ahora en estos momentos aquí es que haya más técnicos que maestros, ¿vale? En la etapa 0-3. No te oigo, no te oigo. No, Vicenta, tranquila, tranquila. Vale. Entonces, resulta que, claro, en estos momentos, nosotras en el centro sí que percibimos a personas que vienen a hacer prácticas desde la formación, ¿de acuerdo? Cuando vienen a hacer prácticas, yo sí que veo, al menos noto la necesidad de que estas prácticas son pocas, poco controladas para mi gusto, porque pienso que cuando una persona viene al centro a hacer prácticas tendría que tener estos tutores que las llevan un poco más de control para que realmente vengan y que las prácticas sean más provechosas y no aterricen haciendo funciones de comedor o otras cosas que no son la formación real, que es la que necesitan, ¿vale? Pero bueno, en estos momentos aquí la formación de infantil está en este panorama, ¿vale? Maestros los justos.
y lo de técnicos. Sí que se exige, se hacen bolsas de trabajo donde se presenta la gente que está interesada, sí que se exige cada vez más tener formación en inglés y, por supuesto, por el hecho que vivimos aquí en Valencia, también el tema del valenciano, las titulaciones de valenciano. ¿Vale? Son 2 requisitos que suman para las contrataciones y para entrar en bolsa, porque si no estás en bolsa no puedes acceder a trabajar en los centros públicos, ¿de acuerdo? Hay una bolsa que se hace pública, se presenta todo el mundo con su currículum y a partir de ahí se hacen valoraciones y se suma de menos a más según el currículum que cada persona tiene. Y cuando necesitas personal, como este curso, que se ha necesitado más personal para hacer aulas COVID y burbuja, hemos tenido que sacar gente de la lista para poder completar la gente que necesitábamos en el centro, ¿de acuerdo? Un poco sería como está funcionando ahora en lo que es la etapa 03, en cuanto a personal y en cuanto a formación. Percibimos tanto formación de técnicos como también percibimos una empujus o encujus, no me acuerdo ahora cuál de las dos, que estos son personas que han terminado estudios superiores y por el hecho de ser menores, no sé si es de 30 años, pueden tener contratos de 1 año en formación y pagados dependiendo de lo que han estudiado. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Alcácer pide pues 3 maestros, 3 técnicos, 2 aparejadores, no sé qué. Entonces, estos entran a trabajar durante 1 año en prácticas realmente, pero que son remuneradas. Es decir, que sí que están cobrando y están formándose en sus estudios concretos. Pero tienen que ser menores de 30 años, que esto también se está dando en los centros, tanto en administración del ayuntamiento como en centros educativos, que también está muy bien, porque de alguna manera das oportunidad a que gente joven que ha terminado sus estudios y no tiene trabajo pueda acceder a la formación y además estar pagada la formación, que también está muy bien, ¿vale? Así, a grosso modo, que yo recuerde en estos momentos en cuanto a formación concretamente del centro, no tenemos psicólogo directamente en el centro, sí tenemos un psicólogo municipal que viene y visita el centro de forma correlativa cada X tiempo o cuando tú lo solicitas porque notas que hay algo que no te funciona. Pero como también resulta que tenemos niños que van a atención temprana, es decir, atención temprana es otro grupo de trabajo que nació a raíz de niños con problemas, niños que desde muy pequeños manifiestan ciertos problemas y entonces la pediatra, digamos que directamente o bien al neurólogo infantil o bien a atención temprana te deriva. Y al derivarte a estos grupos de atención, ¿esto qué quiere decir? Pues que el crío desde pequeñito, si tiene algún pequeño problema, se les puede atender tanto en casa, porque estas personas visitan la casa y visitan nuestro centro. Es decir, llevamos un seguimiento entre la familia, nosotros y la propia atención temprana. Entonces, también está muy bien porque esto lo forman psicólogos y pedagogos que están atendiendo estas deficiencias que el niño tiene desde que es pequeño y no acaba de, digamos, de poderlo cuadrar. Esto por un lado, pero es que luego hay otro servicio que es el SPE, que esto viene de la Consellería de Educación, que estas personas son las que de alguna manera llevan el seguimiento de cuando realmente hay un niño con autismo, por ejemplo, o un niño con un problema más serio. Estas formadoras también suelen ser psicólogas o pedagogas, mayormente psicólogas, vienen al centro, llevan un seguimiento del niño o de la niña, porque cuando terminan su escolaridad en el centro infantil que estamos, tienen que hacer un dictamen de dónde puede ir este crío, si puede ir a un centro ordinario o a un centro específico con ayuda o a un centro de educación especial. Los centros específicos con ayuda son centros que recogen como mucho 7 o 8 niños por aula, atendidos por varias personas, todas con formación específica de pedagogos y psicólogos. Y entonces está muy bien porque hay 3 vías de formación distinta. Según el problema del niño, estas personas del SPE hacen un dictamen para que cuando este crío salga del centro infantil sepan dónde puede estar mejor porque realmente la atiendan correctamente. Si en su caso van al centro ordinario, que es un centro normal, sí que necesitan saber si dentro del centro ordinario necesitan una logopeda, si necesitan una persona que les refuerce en algún concepto concreto y también se les dará esta ayuda en el centro ordinario. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que abarca todas las posibilidades para que los críos que salen del centro de infantil tengan una atención derivada según sus propias necesidades. Que cada vez, he de deciros que cada vez tenemos más casos, cada vez
más perjudicados. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vicenta, tenemos una manita alzada, no sé si Norita quiera preguntarle algo. Vale, pregunta. No te oigo, Nora. El micrófono, Norita. Nora, el micrófono. Es que como me aparece un letrero de que me habían silenciado, yo creí que me tenían que autorizar, era desde allá. Vicenta, Vale. muchas gracias por la experiencia que nos están narrando y me quedó una inquietud cuando hablabas del aula burbuja y el aula COVID. ¿Cómo se establece esta aula? ¿Qué recursos necesitan? ¿Qué es un aula burbuja? Porque para nosotros es algo nuevo. Y ahorita que estabas hablando del tema de la inclusión, que es algo bien importante y a lo cual le estamos apostando muchísimo y le estamos dando una gran importancia en la universidad, la diferencia que haces entre la escuela ordinaria, entre la educación especial y el otro espacio donde se reúnen 17 niños. Yo creo que te faltó el aula especial. ¿Cuál es la diferencia entre el aula ordinaria, el aula específica y el aula especial? Muy bien. Vamos a Gracias. ver. Vale. Cuanto al el aula burbuja, es un aula que es como os explicaba anteriormente, es un aula que se queda totalmente cerrada al contacto con el resto del centro, ¿vale? Es decir, los niños entran por una entrada distinta, los críos se introducen en el aula y desde el aula está la comida, desde el aula duermen en el propio aula, tienen todas las actividades dentro de esa propia aula y no hay contacto con el resto de aulas, ni con el resto de niños. Es extraño porque, claro, ellos cuando salen al patio se ven en distintos sitios y, de hecho, hay niños que no conoces este año porque antes los veíamos a todos, pero ahora no nos vemos, ¿vale? Esto sería un poco porque si hubiera un caso en un aula, el hecho de tenerla aislada del resto no impide que pueda seguir funcionando el centro y atendiendo a los niños y a los padres, porque realmente solamente aislarías un aula. Si esto no se hace de esta forma, automáticamente en cuanto compartas patios, compartas comedores o compartas salas de dormir, automáticamente tienes que cerrar todo el centro. Porque el aula, además nos exigen un aula COVID, que el aula COVID es un aula que está vacía, que nosotros hemos utilizado el aula de dormir, la que dormían los críos, la hemos cerrado exclusivamente para que fuera aula COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un caso que detectamos en un aula concreta de un niño que se ha puesto con fiebre y puede tener síntomas, automáticamente lo aislamos en esta aula, separamos de todo el mundo y vienen los padres, se lo llevan y tiene que verificar que realmente no tiene COVID. Pero ya lo hemos aislado siempre en un aula específica, ¿vale? Para esto. Entonces, esto ha sido lo que este año hemos montado. No nosotras, bastantes centros han tenido que funcionar de esta manera para evitar al máximo tener que cerrar centros en caso de que hubiera contagio. Esto por un lado. Por el otro lado, el tema de los centros que estábamos hablando, ¿vale? Toda la vida han habido dos tipos de centro, el ordinario y educación especial, ¿de acuerdo? Sí. Ha sido lo de siempre. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a un punto en que aquí la inclusión es que la mayoría de niños tienen que ir al centro ordinario, porque están cerrando centros de educación especial. Cada vez más hay menos centros de educación especial, porque han destinado que los de educación especial son para casos muy graves y que ya no tengas posibilidad de integrarlos en ningún sitio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que al cerrar centros de educación especial y a la ordinaria dejarle la inclusión, han tenido que abrir una vía nueva que son dentro de los niños muy específicamente difíciles porque manifiestan pues, un autismo, digamos, complicado, un Asperger que sí que requiere atenciones muy específicas y otros muchos casos que, no siendo los de educación especial muy graves, sí que tienen una posibilidad de trabajar con ellos, pero no en los centros de inclusión, no en el centro ordinario, porque eso significa que no pueda funcionar el aula por culpa de ese tipo de niños, ¿vale? Entonces, se montó esta sección de cole. Son algunos colegios concretos, no están en todos los pueblos ni en todas las poblaciones, están en sitios concretos y según donde vives pueden destinarte el más cercano posible. Y son aulas de 8 niños, 7, 8 niños creo que estaba la cosa, y funcionan
Pues con varios especialistas. Tienen logopedas, tienen psicólogos, tienen formaciones muy específicas para poder, digamos, ayudar a ver si estos críos tiran para adelante y en algún momento, si es viable, poder integrarlos en una aula ordinaria. La misión estaría como finalidad llevarlos a la aula ordinaria, si es posible al final, ¿vale? Esa es la misión que tiene el centro. Otra cosa es que se pueda llegar a ello o que no se pueda llegar a ello y pasen a educación especial, que podría pasar también. Un poco están en una zona intermedia para que en el final podamos ver si podemos tirar la balanza hacia este lado o hacia este lado. Ese es el destino un poco de este centro. Muchas gracias. ¿Más cosas por ahí que tengáis curiosidad? Estamos súper bien, Vicenta, inclusive porque hay algunos aspectos que nosotros también los estamos utilizando, pero lógicamente que no con ese nombre, con esas especificaciones, sino que aquí lo estamos, en todas las instituciones, lo estamos manejando en alternancia. Es decir, unos estudiantes van en determinado momento y al otro día van otros estudiantes a hacer el proceso, pero no tenemos un aula como tú le estás explicando, que es el aula burbuja, que por eso teníamos como la inquietud. Sí, el aula burbuja se está utilizando principalmente en centros de infantil, colegios de primaria, centros de infantil, porque universidad funciona como tú estás hablando. Si hay 50 alumnos por aula, van la mitad 25 esta semana, la mitad 25 la otra. Mientras se ha podido hacer ahora, porque han estado trabajando online durante un tiempo determinado donde estaba la cosa más fuerte. Ahora que estaba más suave, pues han podido seguir con esta dinámica. Así todo, la mayoría de cosas que se hagan en universidad, independientemente de lo que es las clases, se hace todo online, ¿eh? No hay, digamos, entrevistas con los alumnos, porque todo eso se hace online. No se está haciendo, a nivel de despacho, se está evitando el mayor contacto posible. En universidad, sí, en lo que es universidad. Vicenta, Dime. hay algo que quisiéramos saber. Aquí en Colombia tenemos un decreto, el decreto 1278, que habla de la carrera docente. ¿Cómo es la carrera profesional que ejercen los maestros o que tienen los maestros en España? Y antes de que nos cuentes acerca de nuestro perfil profesional, nos gustaría saber cómo se distribuye una jornada escolar y qué hacen ustedes con los niños durante esa jornada. Yo creo que nos da luces, cómo organizan el centro, si lo organizan por rincones, toda esta estructura que ustedes tienen de la educación para los niños. Muchas gracias. Pues mira, nosotros poquito a poquito hemos ido dándonos cuenta de que viviendo como vivimos en una zona rural y viviendo como vivimos en el campo prácticamente, porque estamos muy ubicadas en lo que son las afueras de la población, nos hemos dado cuenta que la natura propiamente dicha y los entornos propiamente dichos eran un síntoma muy interesante para el aprendizaje de los críos y sobre todo de los críos pequeños. Entonces, al final siempre hemos acabado pensando que la experimentación directamente, es decir, aquello que experimentan, aquello que viven y aquello que manejan es aquello que aprenden, ¿vale? El concepto como tal, en el aula, digamos, del concepto tradicional, del tipo de fichas, todo esto que se hacía en los años 60, 80, todo esto ahora actualmente está un poquito ya en otra línea, porque si tú no trabajas a través de la experimentación, realmente el niño no llega a las cosas. Los niños no llegan a través de otras cosas tan fácilmente como es esta historia. Por ejemplo, un ejemplo básico es, nosotros, por ejemplo, cuando llega el tema de la primavera, por poneros un ejemplo así más inmediato. ¿Cómo se trabaja la primavera? La primavera no se trabaja dibujando flores, ni se trabaja manejando simplemente pues, en el aula, pues no, se trabaja desde el jardín. Salimos al jardín, traen flores, plantamos flores, vemos qué colores tiene, vemos cómo las vamos a poner, si hay que regar, si necesitan agua, qué es el color. Y a partir de ahí hay toda una experimentación fundamentada donde ellos están aprendiendo sin darse cuenta una cantidad de conceptos tremendos y están aprendiendo desde la propia naturaleza, desde el propio experimento que están haciendo.
Yo siempre pongo un ejemplo muy básico que es muy importante. Cuando todos hemos dado geografía, la geografía empollada de aprenderte los ríos, no sé cuánto, ¿qué pasaba? Pues que llegaba y te olvidabas, porque no te resultaba interesante. Pero a ti te dicen, me voy a Holanda, necesito ir a Holanda. ¿Qué hago? Me cojo el mapa, me estudio los ríos, me estudio los lugares, porque lo necesito, porque para mí es básico, porque lo tengo que ver y lo voy a vivir. Y ahí es donde tú entras en la geografía directamente y donde aprendes inmediatamente. Y no hace falta que te lo repitan porque te lo aprendes, lo memorizas de forma inmediata. Pues esto es lo mismo en los niños. Todo aquello que tú hagas a través del experimento y a través de esto, aprenden lo que haga falta. Digo, el tema de la primavera, como por ejemplo el tema de los animales. ¿Cómo aprendemos nosotros el tema de los animales, por ejemplo? Los animales nos visitan en el aula. Aquí todo el mundo tiene animales, o tienen conejos, o tienen pollos, o tienen perros, o tienen y nos visitan permanentemente. Como ahora no pueden entrar los padres a las aulas, porque está el COVID y está el tema de el aula burbuja, normalmente nos traen en jaulas y nosotros cogemos la jaula, la metemos en el aula y a través de simplemente un conejo, por poneros otro ejemplo, ¿qué experimentamos? Experimentamos de qué color es el conejo, qué come el conejo, qué color tiene, todo el mundo que el conejo maneja. Eso es un aprendizaje valiosísimo y experimentar, siempre experimentar. Si no experimentas, no aprendes. No entra dentro de ti el experimento. ¿Cómo aprendes un lenguaje? Un lenguaje no, un idioma. Cuando tienes la necesidad, porque te guste, porque lo aprendes. Cuando es porque tienes que empollarlo, no lo aprendes. No te resulta tan fácil. Pues a través de esta experimentación, Montessori, no hay que ir muy lejos, es que es así de claro. Dándole nombre y apellidos es el estilo que vas viendo a lo largo de los años que es el mejor sistema. Hay que meterse en ese mundo, hay que olvidarse un poco del mundo de la teoría, porque la teoría está muy bien, pero si no hay una experimentación, la teoría no está viable, no acaba entrando a las personas. Y eso es fundamental, eso es muy importante. Y en estos críos pequeños es el sistema más inmediato, más suyo. Bueno, tendríais que ver, por ejemplo, que vosotros sabéis que aquí se cultiva la naranja. Hay muchos naranjos aquí en Valencia. Es lo más típico que tenemos en Valencia. Bueno, pues la naranja, por ejemplo, es una de las cosas que más pronto entra en los hogares, lo que más pronto viven en sus casas, lo que más pronto manipulan por los colores, por el sabor. Bueno, ahí tienes un campo abierto que además el naranjo se asoman en el patio y lo tienen delante de ellos, porque es que está en todas partes. Entonces hay que aprovechar esas pequeñas cosas que les rodean a nivel natural, a nivel de natura, y a nivel de esto aprenden y aprenden muchísimo. Y yo siempre digo a los padres, porque hay niños que a veces se van de la escuela y no hablan, todavía no hablan, eso es así. El proceso del lenguaje cada uno lo tiene evolutivamente de una manera diferente. Yo a veces les digo, mira, estos niños y estas niñas llevan una mochila detrás de la espalda espectacular. El día que abra la mochila, porque ha decidido que ella va a hablar, os vais a quedar perplejos, porque su aprendizaje es tan grande que no vais a dar crédito. Y eso luego nos vemos al año, cuando han empezado la escuela y han empezado con 3 y 4 años, y me ven y me dicen, ¡ay, Vicenta, qué razón tenías! Fue llegar a la escuela y a los 4 meses empezó a hablar y lo sabía todo. La maestra me decía, pues es que tiene que repetir muchas cosas que ya las sabe de memoria. Digo, te lo había dicho, llevan su mochila. Ellos llevan su mochila, pero la abren cuando ellos están maduros para abrir esa mochila. Esa es una evolución que cada mundo de cada niño es diferente. Y nadie es igual que nadie. Pero nadie es menos que nadie. Eso hay que dejarlo muy claro en el tema de padres, porque los padres se preocupan a veces porque no hablan, porque tal, porque cual. Es que la evolución no tiene nada que ver. Cada uno evoluciona de manera diferente. Nosotros evolucionamos de formas distintas. Y eso no es más ni menos que nadie. Es igual, es importante para todos. Entonces, para mí, en el cole, el aula, ¿cómo tenemos el aula? Yo tengo un vídeo, lo que pasa es que no sé si pasar el vídeo, porque es que este vídeo está en valenciano, no vais a entender nada de lo que se está diciendo. Pero yo pienso que tú nos puedes ir traduciendo a la par que está hablando el valenciano. Puede Pues, ser una alternativa. En este vídeo lo que vais a ver un poquito así, digamos, porque como el año pasado no se pudo hacer la matrícula, no se pudo hacer las puertas abiertas, nosotros hacemos puertas abiertas a estas alturas de curso, más o menos, hacemos puertas abiertas un sábado, los padres visitan el centro, ven todo el centro pues eso, un poco para saber si van a matricular a sus hijos en el centro. ¿Qué pasa? El curso pasado no se pudo hacer puertas abiertas porque estábamos en pleno auge del COVID.
Entonces hicimos un vídeo, yo me acerqué al centro, estuve haciendo fotos y hicimos pues un montaje de un vídeo para pasarlo por la web, para que la gente que quisiera informarse de la Escuela Infantil Municipal pudiera tener una información, digamos, directamente. En este audio, en este vídeo, pues un poco lo que se ve es cómo es el centro realmente. No puedes ver la actividad directamente de trabajo porque no hay niños, por supuesto. Y luego las actividades que yo tengo a nivel de fotos de actividades de niños, no puedo pasarlas porque sabéis que ahora está muy, muy fuerte el tema de datos, el tema de, bueno, sobre todo en la infancia está súper protegida y bueno, nada, no puedo. Yo paso lo que hago, lo paso directamente a los padres y directamente lo borro todo porque eso es un conflicto interno muy importante. Entonces, es lo único que, este vídeo lo único que os va a ver es cómo es el centro. Más allá de eso no vais a poder ver. Porque las aulas, el trabajo de aula directamente hablando es distinto completamente a lo que vosotros vais a ver, digamos, una definición de mi aula. Vamos a suponer mi aula porque yo tengo una parte de aula, pero tengo luego mucha parte de cómo llevo la dirección del centro, pues también tengo mucho trabajo de ordenador y de datos y de historias. Pero bueno, en el tema de aula, concretamente yo tengo un árbol gigantesco en una pared, un árbol que lo hicimos con papel verde para que fuera, que se sube hasta por el techo. Y en este árbol es el árbol de los sentimientos. Entonces, donde todo el tema de sentimientos se define a través de este árbol, por ejemplo, ¿no? Luego tengo otra zona, que es una zona donde tengo todas las familias, ¿vale? Es un tren que va de viaje y viajamos todos juntos. Y en este tren tenemos a todas las familias con todos sus hijos y viajamos. Y donde vamos, y cada vez viajamos a un sitio diferente, hablamos del sitio donde viajamos. Y luego hay una especie de dragón, no, es una figura grande donde están todos los niños del aula para pasar lista y conocernos quiénes somos y un poco ir conociendo todos los nombres porque es importante también saber quién son. Los rincones de lectura siempre están porque son importantes, el rincón de lectura nunca debe faltar porque sabéis lo importante que es el cuento, los cuentos a estas edades son fundamentales, para mí es lo más de todo, el tema de los cuentos. Y luego realmente lo demás va todo de improvisación. Yo cambio multitud de veces las mesas, las sillas, las aulas, los rincones. Voy cambiando continuamente porque el aula aburre siempre igual y de la misma manera. Según lo que vamos a hacer y según lo que vamos a trabajar, el aula se transforma por completo de otra manera distinta, ¿vale? Entonces, luego hay un mensaje muy grande en una pared que lo tengo puesto siempre, donde pone benvinguts al lugar donde empiezan tus sueños. ¿Vale? O sea, en una frase muy grande donde pone bienvenidos porque venís a donde se van a producir los principales sueños de tu vida, es decir, de donde van a empezar tus sueños a partir de ahí. Una frase que me encanta porque es verdad, es a partir de este momento cuando empezarán a soñar y empezarán a ver cosas que no conocían y que son creativamente importantes para ellos. Y un poco el aula no va mucho más allá, porque hay una mesa grande que está arrinconada en un rincón donde tengo un poco el archivo de cosas que necesito para tener a mano. Y luego sí que es verdad que, vamos a ver, en momentos determinados hay zonas de construcción, cuando les apetece la construcción, hay zonas de psicomotricidad, hay zonas de los coches que les chiflan hacer las carreras y hacer montajes y hacer todo el tinglado. Luego también hay un rincón del descanso y del sueño. Y luego hay otro rincón también de que les gusta mucho, que es el tema de las muñecas, de todo lo que son los carritos para moverlos, que también les encanta y los duermen. Y los de animales. Hay unos de animales donde también juegan con los animales, construyen los animales, meten los animales, suben los animales, que también lo hacemos. O sea, que siempre hay rincones de juegos porque a ellos les gusta y además se define cada uno por sitios distintos. Los rincones están bien, pero tampoco tienen que ser el ser del aula, ¿vale? Hay que cambiar, hay que movilizarse y no hay que tener siempre cosas muy, muy, muy fijas y muy continuas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco la definición que os daría. Nosotros sí que tenemos el aula de un año, de 1 a 2 años, está separada de la siguiente forma. Los más pequeños, es decir, los nacidos de enero a junio, están en un aula porque el desarrollo motriz es diferente. Y los de junio a diciembre están en otra aula porque, por ejemplo, esos están todo el día descalzos y van por el suelo. Con lo cual es otro montaje de aula totalmente diferente. En cambio, cuando pasan a las aulas de 2, hacemos lo contrario. Mezclamos los pequeños con los mayores porque consideramos que el aprendizaje de esa mezcla es muy importante. Todo lo contrario que hacemos en 1, lo hacemos en 2, porque los pequeños, a través de los mayores, aprenden cosas que no saben. Y a su vez, los mayores de los pequeños ayudan.
porque no saben o no llegan, ¿vale? Entonces sí que lo hacemos así porque nos parece muy importante la experiencia, que entre ellos comparten. Por ejemplo, un básico, hay niños que no llevan pañal y van al cuarto de baño y hacen pipí tranquilamente, y los nanos de pañal van al cuarto de baño y observan. ¿Qué pasa? Esto yo no sé hacerlo. Y es un aprendizaje que tienen entre manos. Quiero decir, es muy importante mezclar estas edades porque unos se refuerzan por los otros. Y en 2-3 eso es básicamente bastante importante. Pues si queréis que os pase el vídeo, no sé, lo que me digáis. Vicenta, No sé. yo quiero decirle algo a Vicenta. Vicenta, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, y tú también, ¿eh? Que tú sí ¿cómo que vienes por vas? las de España. Sí, sí, dime. Por allá volvería a visitarte. Vicenta, lo que estabas hablando precisamente, yo tuve la oportunidad de verlo y de Ujú. gozármelo viendo tu centro educativo. eh, Y veo que la diferencia, como te decía ese día que visité tu centro, no es tanta la que nosotros tenemos acá. Acá también manejamos los rincones, acá también manejamos esa experiencia, aquí también manejamos a María Montessori con esa apreciación, con esa forma de que es a través de que experimenten los niños, de que participen y de que estén. Eh, mm, eh, ¿Qué te digo? Son logros que también hemos tenido aquí. Trabajamos mucho también desde la naturaleza porque hay muchos ambientes, muchos preescolares que tienen ambientes muy amplios, muy espectaculares. Cuando tuve la fortuna de ir a tu centro, te decía, está espectacular esa imagen que tú decías de la frase, de ver cómo se organizan. No estaban los niños en ese momento, pero sí me hiciste un recorrido muy amplio, que es lo que estás dando aquí a conocer y que también te digo que cuando vengas aquí es muy rico. Yo creo que tú estuviste en un centro, ¿cierto? En la Lusitania, ¿fue que estuviste? En Sí, sí. Lusitania y te diste cuenta también de todos esos espacios y de esos aprendizajes que se lograban a través de los niños. En muchos centros, en la mayoría de los centros, es a través de ese sentir y esa participación de los niños. De pronto hay en algunos otros centros que son más tradicionales, todavía siguen trabajando la ficha, que eso es lo que nos preocupa y queremos nosotras como docente tratar de cambiar en nuestras estudiantes, que todo no sea a través de fichas, sino que sea todo a través del experimento, de tocar, de palpar. Y esa es una lucha que venimos trabajando desde la licenciatura en educación infantil y ahí vamos logrando. Me encanta escucharte, fue un placer saludarte. Igualmente, igualmente. Yo te hice un recorrido, ¿eh? Ya que viniste aquí, sobre todo al Alcácer y todo, tuviste el placer de estar hasta en nuestra casa, lo cual pues, fue un encanto que nos visitaras, la verdad. Pues sí, la verdad es que la novedad, digamos, de este curso que vosotros tenéis de fácil que nosotros no, y es que tenéis una ventaja muy grande, y es que podéis trabajar en el exterior todo el año. Eso es una suerte muy grande. No tenéis frío. Y este año la condición que nos dieron a pautar, si podía ser posible, es que se hicieran la mayor parte de actividades en el exterior, porque era donde más protegidos estábamos del posible virus, ¿vale? Entonces hemos tenido que hacer mucho mural, mucho mural, mucho mural del suelo, mucho mural de pared, mucho salir al patio, todo el tiempo que hemos podido, que ha hecho sol, que ha hecho buen tiempo, lo hemos hecho todo en exteriores. Incluso hemos llegado a sacar mesas y sillas e intentar los días que hacía mucho sol. Claro, la ventaja vuestra es que lo tenéis facilón. Y yo me encantó el centro que visité porque me encantó. Eso es el Novan Plus, ¿eh? De construcción era el Novan Plus, es que eso es maravilloso. Maravilloso el centro, pero maravilloso sobre todo la misión que el centro tiene sobre esos niños. Me pareció súper importante que vivan otra realidad durante muchas horas del día para que puedan cambiar el chip familiar en el que se han tenido que criar. Me parece una idea fantástica, me viene maravillada con esto. Y me maravilló sobre todo porque, cosa que aquí ya va pasando, pero te pasa menos, que llegas allí, llegas al patio y ves tantos colores de niños, era tan bonito lo que tenías allí, es que era una variedad de colorido, cada niño de un color, cada niño de una manera, es que me pareció fantástico. Es que eso a una persona que, como aquí, que como mucho, tienes, sí, hay emigrantes, pero son más de Europa, que no se nota tanto esa diferencia de tanto colorido. Allí había una mezcla de colores que a mí me dejó maravillada. Es decir, es que era un encanto, un encanto. El centro para mí fue
estupendo y además me encantó que tuvieran aulas separadas para hacer la actividad de psicomotricidad por un lado, la actividad de experimentación por otra. Es decir, teníais un centro, yo el que visité me pareció, bueno, además las profesoras súper trabajadoras, estaban súper organizadas. Bueno, no tengo palabras, que decirte, me encantó que me llevaran y visitara todo aquello y visitara toda la barriada en la que esos niños se mueven. Fue una experiencia muy interesante, muy importante y me aportó mucho para la nueva dinámica de trabajo que tenemos que enfocar a la infancia. Eso es importante, hay que entrar por ese camino, poquito a poco los que no hayan despegado, pero yo creo que poco a poco iremos despegando. Los que no, pues poco a poco lo irán haciendo, porque se darán cuenta de que es el mejor paso que pueden hacer con la infancia. La infancia hay que cuidarla, porque es el primer paso y a partir de ahí viene todo lo demás. Luego también no hemos hablado, y es importante hablar, del tema de padres, que ahí tenemos mucho que rascar, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque yo llevo muchos años y la verdad es que antes tenía unos padres con muchas aptitudes positivas ante las cosas, con muchas ganas de que ayudaras, con muchas ganas de que les ayudaras y de que te ayudaran. Esto con el tiempo ha ido evolucionando, en algunos casos negativamente. ¿Por qué? Pues porque hay muchos padres que actualmente funcionan con que no se le puede decir a un niño que no. Eso es frustrar a un niño, decirle que no. Claro, nosotros tenemos una escuela de padres, que eso se me ha olvidado decíroslo. Durante el año hacemos un par de charlas que normalmente hay un buzón en la entrada donde los padres ponen aquellas cosas que les parece de charlas interesantes para su propia formación. Y de las que más solicitudes sacamos, hacemos un curso de formación de padres, ¿vale? Esta formación de padres normalmente siempre suele ser lo mismo. Las charlas suelen ser, no puedo con mi hijo puede conmigo. No sé cómo controlar su agresividad. No sé cómo darle de comer, no quiere comer nada. No me hace ningún caso. Vamos, es reiterativamente la línea a seguir. Es decir, tienen 2 días y no saben qué hacer porque no saben decir que no a sus hijos porque los pueden frustrar. Se les pueden frustrar los chiquillos. Entonces, claro, llegan al centro con unas actitudes de dominio absolutas que tú dices, ¿pero esto qué es? Es que existe la palabra no. Es que hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que se pueden hacer. Y hay que aprender, porque la vida es así. Tú cuando salgas al mundo, habrán cosas que vas a poder hacer y cosas que no vas a poder hacer. Y si vas diciendo que no, al final resultará que te vas a frustrar, pero bastante más de lo que te imaginas, porque la vida no es así. Entonces, os lo digo porque hay que trabajar con los padres también mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo. Hay que formar padres a punta pala porque están desbordados los padres, ¿eh? Desbordados porque los niños cada día salen con muchas más dificultades, con muchas más rebeldías, con muchas actitudes muy agresivas, hay menos tiempo con los padres, hay menos... La sociedad nos lleva a todo esto de forma desembocada y estamos teniendo serios problemas de actitudes con los niños. Cada día hay niños más agresivos, más violentos, con unos dominios pero hasta la propia profesora a veces dice, ¿pero esto qué es? Me está diciendo que no, me plantan cara a mí. ¿Pero esto qué es? Hay que tener un poquito de, no. Y si vas y hablas con los padres, oye, no, ¿qué tal? Que esto no puede ser, que esto hay que hacer. ¿Pero esto qué es? Hay que ponerse un poco en el sitio. De cada uno tenemos una posición. Os lo digo porque la escuela de padres es importantísima. De hecho, aquí, aparte de lo que nosotros estábamos haciendo, el ayuntamiento, ante la adversidad que está pasando en niños de 12 y 13 años, porque aquí está pasando bastantes cosas que no debían de pasar en 12, 13, 14, una edad muy temprana, Servicios Sociales ha montado un nuevo personaje, digamos, que lo forma una persona formada en delincuencia, formada en agresividad, formada de psicóloga también, y esta persona va a tener la siguiente misión. Hizo una reunión para toda la población de padres que estuvieran interesadas y aunque en principio el enfoque era para ayudar a padres con niños y adolescentes con dificultades serias, no descartan en absoluto que una persona con un niño de 1 año, con un niño de 2 años, que no sepa por dónde coger el tema, pueda acudir también. Empezaremos con actividades individualizadas, es decir, no habrá una escuela de padres como tal, sino que se va a hacer una atención primero individualizada para atender de forma más directa a los problemas personales de un niño o de una madre que tengan en concreto. Pero el futuro de esta persona que está en servicios sociales será a partir de aquí
y a partir de detectar dónde va a haber mayor incidencia de problemas, se montarán paralelamente a esto una escuela de padres donde se tratarán aquellos problemas que suelen ser más reiterativos en las respectivas familias. Pero para esto necesitamos primeramente tener digamos, una información de qué estamos hablando, cuáles son los problemas más cruciales en estas edades de adolescentes e incluso de niños más pequeños. Es decir, es que cada vez tenemos más niños agresivos, esa es una realidad. Entonces, va por buen camino la situación porque vamos a tener esas dos fases, la primera atención individualizada para ver cómo podemos solucionar este problema y la segunda en un futuro próximo que se puede hacer ya una escuela de padres permanente donde hay una formación para padres en cuanto a temas que tienen dificultades los padres en atender. ¿Vale? Me parece importantísimo este nuevo papel que ha cogido también los servicios sociales de la población para atender, porque los padres están realmente acobardados, ¿eh? No saben ya por dónde coger el tema. Se les va totalmente de las manos. Entonces es importante que hagamos algo también aquí, porque hay que atender a los padres que no saben por dónde cogerlo. Es difícil pensar que es así, pero es así. Y es así que tenemos cada vez casos más complicados. No sé si os pasa lo mismo o no, pero aquí está pasando mucho, bastante. Y sobre todo la gente. Vicenta, qué pena interrumpirte. Creo que una de nuestros asistentes que se llama Daisy, me gustaría que le preguntara a ella directamente algo sobre el tema que estás hablando. Daisy, puedes encender tu micrófono. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía una pequeña duda, ya que estás hablando como de esa relación de la escuela y los padres. Ajá. ¿Cómo las maestras afrontarían situaciones en donde los padres pues no tienen ningún interés en el aprendizaje del niño y no hay como un enlace en donde, bueno, en el colegio se les enseña esto y no hay una continuación en sus hogares? O sea, el colegio es el único espacio en donde los niños tendrían como esa oportunidad de aprender y aprender, pero ya en el colegio, en la casa se pierde esa conexión. Sí. Muy bien. ¿Tú recuerdas antes que yo cuando hablaba anteriormente de los servicios sociales, recuerdas que he comentado que los servicios sociales van a tener una persona que va a visitar los centros? Esta persona, su misión va a ser el control de aquellos niños que no están siendo atendidos adecuadamente. Estos niños cuya relación padres y escuela no está correlativa, no está en el punto adecuado. ¿Por qué? Pues porque esa persona va a ser indicada para que cuando se den estas situaciones, que tú tendrás que como maestra reflejarlas, porque si se están dando y está perjudicando a ese niño o a esa niña, tienes que reflejar. Aquí tenemos un problema, aquí hay que solucionar porque este crío no está atendido, porque este crío tiene dificultades en su casa o qué es lo que está pasando. Esta persona encargada es la que va a ir detectando ese tipo de problemillas y va a intentar ver cómo los va a poder vincular o cómo les va a poder dar una posible solución. ¿Vale? Por eso la importancia del papel que os he dado antes, que es un papel importante que pasen por los centros y vayan controlando. Porque estamos hablando de padres que no atienden a lo mejor cuando llegan sus hijos a casa, a nivel de trabajo, a nivel de tal. Pero estamos hablando también de que pueden haber casos en los que hayan agresiones, en los que hayan otras cosas más gordas que las agresiones, en donde nosotros notemos que un niño está muy hundido por algún motivo en concreto, que no sabes cuál es. Y se pueden dar circunstancias que no controlemos. Y estas personas están ahí para que nos puedan ayudar a ver qué pasa entre la relación de padres e hijos, ¿vale? Porque, claro, si es muy pequeño no habla, pero cuando son mayores pueden ya ir contando qué es lo que está pasando, cuál es su relación en casa, si es que cuando llegan están solos, si es que no hay nadie que los ayude, qué les falta en su casa para que les puedan atender. Todas esas cosas, esta persona que os decía que de alguna manera han organizado aquí en Alcácer, es para eso, es para detectar esos posibles problemas que hayan entre familia y niños a la hora de estar en la escuela adecuadamente. De servicios sociales, ¿eh? Viene de servicios sociales también. Perfecto. Vicenta, tenemos también otra pregunta de Mariela. Muy bien. Muy buenos días. Quería confirmar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ponente. Yo recuerdo, estoy trayendo a colación un escrito que leí de José Antonio Marina, me parece. Él es un filósofo español,
Me parece, él decía Marina. que, sí, Marina, él decía que para enseñarle a los niños de libertad, primero hay que enseñarles el no. La libertad empieza en el no. Un niño se le debe decir no, no vas a, por ejemplo, no vas a ir a jugar a este lugar, para cuando vaya sepa cómo se debe comportar. Yo tengo un centro educativo y lo primero que hacemos en las reuniones de padres de familia es lo que nos piden ellos, que hablemos cómo hacemos nosotros. Le dicen a uno, profe, ¿ustedes cómo hacen para que le obedezcan? Es que vea, aquí hizo esta tarea así porque no quiso hacerla como usted dice, no que así. Y yo, no, es que hay que tener autoridad. Que el niño sienta que es un referente de autoridad. Es que una familia tiene que tener un referente de autoridad. Se debe de vivir los derechos y los deberes. Eso se debe evidenciar. Y el preescolar eso hace. Y los niños identifican en el docente esa persona que te guía, esa persona que te ayuda, pero también la persona que tiene la autoridad. Entonces, es muy importante, compañeros y compañeras, que entiendan que uno no teman decirle a un niño no. No, hay que decirle no, pero soportarle porque ese no, porque lo estás diciendo. Pero no, y hablarle a los padres, sobre todo que como manejamos unos padres tan jóvenes, estamos manejando padres de 16, 17, 18 años, entonces ellos se lo dejan todo a uno, ¿cómo? Pero entonces tenemos nosotros que decirles eso. No hay que tener miedo a decirles no, porque es una manera de construir derechos. Muchas gracias. Sí, está claro. Estamos teniendo ahora eso, lo que estamos comentando. Está veniendo generaciones de padres muy jóvenes que además piensan que el decir no es frustrar a sus hijos. Es decir, es que los propios padres están pensando que no pueden permitirse este tema. Es decir, que a los niños no hay que frustrarles. Cuando no quieran comer, no hay que darles de comer, porque si no comen es por algo. Igual no quieren comer, y si no quieren comer, claro, unas teorías bastante complicadas, porque vamos a ver, un niño puede decir que no, porque a lo mejor es lo más fácil para él, pero cuando insiste, si se lo pones bonito, se lo comen. Pero hay que tener un poquito de paciencia y hay que entrar en territorio. Pero hay padres que no, si su hijo dice que no, es que no, porque él tiene toda la razón. Entonces estamos partiendo de unos padres que realmente nos está creando serios problemas, porque luego los niños, aquí les llamamos mi pequeño emperador. Hay una relación yo hice una charla con una psicóloga que me gustó mucho porque la escuché en el sindicato yo estoy sindicada en un sindicato aquí que hace unas jornadas de tema de las mujeres, y vino esta psicóloga para hablar de unos temas, me gustó mucho y me puse en contacto con ella por si podía venir aquí a hacer una escuela de padres. Me dijo que no había ningún problema y lo que yo quería es que hablara sobre el tema de los niños que dicen que no a todo. Entonces ella me dijo, yo tengo una charla específica que pone Mi pequeño emperador, que habla precisamente de aquellos niños que se frustran por todo, que son incapaces de ceder ante nada. Entonces, te lo vengo a decir porque esta mujer vino a hacer la escuela de padres y a los 10 minutos de estar hablando de cómo actuar, 3 padres se fueron directamente de la charla, porque no les parecía adecuado ese tipo de trato que llevaba esta persona hablando de Mi pequeño emperador. ¿Vale? Os lo digo porque no entran en razón fácilmente. Al revés, piensan que los que estamos mal somos nosotros, que ellos llevan una razón suprema en decirles que no al que los niños hagan lo que quieran. ¿Vale? Entonces, estamos teniendo ahí una pequeña dificultad que tendremos que ir, pues eso, ir manejándola como podamos, en muchos aspectos. Además de esa, tenemos también el tema de la alimentación. Ahora tenemos un grupo de padres naturales, muy naturales, que miran en lupa el tema de la comida a unos niveles que al final son niños muy pequeños, que tú tienes que tener una comida muy variada. No puedes limitar a solo verduras. Yo no me puedo arriesgar a dar solo verduras en una comida. Hay que tener proteína, hay que tener verdura y hay que tener un montón de cosas, ¿vale? También están poniéndose en un territorio del tema de las comidas. Es decir, vienen unos años un poquito difíciles de lidiar, pero yo pienso que con formación, con información y con paciencia podemos ir un poco manejando todo este tema. Yo pienso que deberíamos de actuar y sobre todo pienso que está a la orden del día que no nos dejemos de lado la escuela de padres. Eso es
para mí una de las principales historias para que esto funcione un poco. Para que esto funcione un poco, necesitamos una escuela de padres permanente, por un lado o por otro, que la monte servicios sociales, que la monte en las entidades públicas, las entidades privadas, quien quiera, pero escuela de padres. Colegio, escuela de padres, automáticamente. Y ahí tratar los problemas que se nos están dando en los centros, porque muchos centros, cada centro tiene una tipología de familias, una tipología de niños, y según lo que tienes delante, tienes que hacer una actuación diferente. Y me parece importante que se actúe sobre el tema de padres. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Queréis saber alguna cosa más? Por acá tengo ya 2 personas que quieren, mejor dicho, están súper entusiasmadas con tu participación porque eres muy clara y nos has dado muy buenos elementos, inclusive porque ahorita en la licenciatura tenemos una práctica que se llama la práctica 9, que es familiar, y con todo lo que tú estás diciendo de los padres y cómo lo están abordando, hay muy buenos elementos para nosotros retomar en nuestras prácticas con los profesionales. Y siguiendo en esta misma línea, entonces quiero darle el paso a Karen y después a Ana para que te pregunten. Creo que Ana Restrepo va a hacer un aporte y Karen va a hacer una pregunta. Muy bien. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre si hay programas para evitar los embarazos no deseados. Muy bien. Bueno, pues aquí sí que hay ya de esto desde hace bastante tiempo, la planificación familiar al acceso de gente joven, muy joven. Incluso tú puedes acceder a las planificaciones familiares, incluso a veces sin necesidad de ir con los padres, porque puede ocurrir, aunque ahora esto ha ido cambiando, los padres cada vez más se preocupan de la vida sexual de sus hijos, entre otras cosas porque también se hace mucha formación en los centros, en los colegios y en los centros públicos y en todas partes. Y entonces, claro, a partir de ahí, indiscutiblemente, es un tema que han dado facilidad para que la gente se pueda ir informando desde los centros, y si pasa, que tengan los centros de planificación familiar, donde te ayudan a que de alguna manera tengas un control, cómo tienes que hacer las cosas, qué no debes de hacer, qué debes de hacer, en fin, un poco te orientan a todos los niveles. Muchas gracias. Anita, si quieres, Anita y después Luisa. Anita. Muy bien. Hola, buenos días, doctora y Hola, compañeras. buenos días. Nos encanta tenerla en nuestra universidad nuevamente y disfrutar de su discurso tan importante y tan pertinente. Mi aporte más que todo es frente a ese asunto de la necesidad de nuestros niños de tener un referente de autoridad. Es que nosotros como adultos seguimos siendo un referente a nivel lingüístico, a todo nivel, ¿sí? Desde el hecho de nuestros hijos, entonces hablarle en diminutivo, hablarle enredado, porque es muy tierno el bebé, entonces yo le hablo en esa ternura y en vez del tetero le digo el tetelito, entonces el niño va a tener ese modelo lingüístico. Al igual que eso sucede, entonces la autoridad también va a tener un referente inadecuado, ¿sí? Yo soy el pequeño emperador, como le dicen ustedes en España, entonces yo tengo la posibilidad de mandar y de ordenar a mis padres es que hagan esto, hagan aquello, ¿cierto? Y sin tener como un criterio. Entonces nosotros como padres y en este caso como docentes somos llamados a formar también en eso, porque nos fuimos a un extremo, es que el niño tiene que participar, el niño es un sujeto crítico de su entorno, démosle la posibilidad de que participe, pero participar bajo los preceptos de nosotros que somos los adultos y quienes sabemos que sí se puede y que no se puede, porque nos fuimos al extremo tal de decirle, el niño tiene derecho a participar, entonces dejemos lo que haga la pataleta en el supermercado, porque ese es cierto, él quiere eso y hay que dárselo. No, hoy vinimos a mercar, hoy vinimos a comprar la leche, hoy no hay posibilidad de que compremos algo más, ¿cierto? O sea, entonces nos dejamos llevar en algún momento
por esa participación excesiva del niño y esa participación sin sentido a veces, ¿cierto? Y no le permitimos a él que razone, pero de acuerdo al modelo que nosotros le debemos dar. Entonces me parece que es importante que esa autoridad la siga conservando el adulto y decir no. O sea, totalmente de acuerdo con lo que planteaba ahorita, es que el no es necesario y a los adultos también nos han dicho que no, ¿sí? Y eso Claro, significa también educarnos en la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando me efectivamente. dicen a mí no, comprender por qué no en algunos momentos de la vida es necesario asumirlo. Muchísimas gracias nuevamente, Vicenta, y no, bienvenida a nuestra casa. Bien. Bueno, yo en el tema de educación emocional, vamos a ver, es importante, es muy importante tener en cuenta que a un niño le vamos a decir que no, pero es muy importante recordar una cosa, cuando un niño hace una cosa que no debe, tú tienes que darle una explicación, es decir, vamos a ver, yo por ejemplo utilizo mucho la palabra de nos vamos a descansar. ¿Por qué nos vamos a descansar? Porque estás atizando a un niño sistemáticamente toda la mañana. Te he dado previos avisos. Te he dicho varias veces que no pegues, que no hagas daño. ¿No me haces caso? Pues ahora, forma de que lo entiendas es venirte conmigo a descansar y a reflexionar lo que no debes de hacer. Es un sistema, no es agresivo, es reflexivo y tú le estás explicando el por qué no va a jugar. Porque es un no, no vas a jugar, vas a descansar. No utilizo nunca, jamás utilizo la palabra castigo, nunca. Para mí, siempre que un niño o una niña no actúa adecuadamente, viene a descansar. El rincón de descanso es el rincón de pensar que no lo he hecho bien y no puedo actuar de esta forma. Sobre todo en el tema de agresiones. ¿Vale? Las agresiones hay que controlarlas muy, muy a fondo, porque es que son muy pequeños y ya están manifestando actitudes de agresión extraña para la edad que tienen. Y eso hay que cortarlo de cuajo. Porque si no lo cortas y que se vayan dando cuenta de que esa actitud no es la adecuada y no pueden hacerlo, evidentemente se van creciendo, no van a menos, van a más. Entonces, a mí lo de descanso es fundamental. Mi palabra mágica es, vamos a descansar. Y puedo tener un niño descansando prácticamente casi todo el patio si hace falta, ¿eh? Conmigo allí, sentaditos los dos, hablando de lo que no debemos hacer y de lo que debemos hacer. Pero ese niño se queda conmigo o esa niña se queda conmigo. Eso está más claro que el agua. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que cuando dicen alguna cosa o hacen algo dices, acuérdate, te voy a recordar, esto no lo podemos hacer porque pasa esto. ¿Te acuerdas? Pero hay que reflexionar. No podemos decir tampoco que no sin más, sino que tiene que haber una reflexión con el no, para que sepan qué es lo que estás haciendo y por qué yo actúo de esta forma. Es muy importante explicarles siempre cuando vas a actuar o vas a hacer algo que a ellos no les gusta porque han hecho algo que no deben. Siempre va acompañado el no en una explicación y luego actuación, ¿vale? Y lo del descanso es importante. Yo a los padres cuando los reúno siempre les digo, acordaros cuando os diga, la señora me ha mandado a descansar y tú te quedas pensando, ¿y eso? ¿Y eso qué es? Descansar es que han actuado inadecuadamente en un momento determinado y yo no voy a permitirlo. En el cole no se va a permitir. Incluso a veces les digo, en casa no sé lo que vas a hacer, pero aquí esto como que no. No se puede hacer. Entonces vamos a descansar y a reflexionar. Me parece muy importante el tema de aislarlo. Lo que haces realmente es aislar temporalmente de ese momento de juego para que reflexione que está haciendo algo que no debe. ¿Vale? Me parece muy importante, muy importante. Vicenta, muchas gracias por la claridad que nos has dado al momento. Al estilo de Malaguzzi, utilizar los 100 lenguajes del niño y sobre todo utilizar el ambiente como tercer maestro, pienso que nos abre un abanico de oportunidades muy significativo para el estudiante. Como decías, hay que empacarle al niño en esa mochila Sí. todo el cúmulo de experiencias que le va a permitir enfrentarse a un contexto y transformarlo. Hay una pregunta bien interesante de una estudiante, Paulina Osorio, que ella te pregunte acerca de la inquietud. Muchas gracias, Vicenta. Vale. Hola, profe, ¿cómo están? Profe, Hola. yo estoy desde mi trabajo, entonces corto muy rápido. La pregunta que yo puse fue, ¿cómo hacen para adaptar a un niño cuando llegan nuevos al lugar
¿Y cómo hacen para adaptar a las mamás también? Porque las mamás también se van preocupados cuando los niños quedan llorando. Vale, hablamos ahora del proceso de adaptación, ¿vale? Que es otra cosa importante en estas edades de 0-3 y la infancia. El proceso de adaptación es muy duro porque una madre llega al centro y deja a su hijo o a su hija y no solo es que, yo siempre pienso, mi pensamiento es, esta criatura llega al centro y piensa que jamás va a venir nadie a por él y de repente se encuentra con unas personas que conoce poco porque ha venido de visita un día y no los ha visto nunca más, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Lo más importante en este proceso de adaptación, nosotros hacemos mucho patio, hacemos mucho exterior. El exterior los relaja mucho y los tranquiliza mucho más porque no es tan agudo el lloro como dentro de las aulas, ¿vale? Entonces, es un proceso donde hay que estar al aire libre si es posible lo más, porque es donde más suelen relajarse. Ideal, lo más bonito que ellos reciben, dependiendo de cada niño, puede ser el hecho de cogerlos y pasearlos y que estén en contacto contigo porque de alguna manera les da sosiego. Y si no, la otra posibilidad es aquellos niños que a mí me preocupan, que son los que se ponen en un rincón y no quieren que los toques, ni que los toques, ni que les digas nada. Estos críos son los que más me preocupan, porque claro, no puedes a través de las emociones trabajar con ellos, porque no te dejan, no dejan que conectes. Entonces, con estos críos son los que a veces te encuentras con mayor dificultad para poder adaptarlo al centro. Pero todos y poco a poco vas viendo que el primer día lo llevan bien porque no saben dónde van, pero el segundo día se ponen a llorar como locos porque ya saben dónde van y no están por la labor. Yo siempre les digo a los padres que la actitud de ellos a la hora de traer a los niños es muy importante, porque si ellos vienen tranquilos y vienen con buena actitud, eso el niño lo percibe y les da sosiego y les da tranquilidad. Si tú llegas y casi lloras cuando dejas al niño, evidentemente le estás transmitiendo mucha angustia y eso no es adecuado. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para dejar a tu hijo con alegría, para que él vea que tú estás tranquila y que lo llevas a gusto, para que también es de confianza. Entonces la actitud es muy importante. Si la madre no tiene o los padres no tienen una buena actitud, el niño llega con una mala actitud porque es un poco como de rechazo, ¿vale? Incluso algunos lloran mientras están los padres delante y en cuanto se dan la vuelta y se van, paran en seco. Es decir, una demostración de decir, aquí no me tienes que llevar y si me llevas voy a llorar, ¿vale? Entonces yo lo que hago es grabar. Muchas veces los grabo para que los padres se den cuenta de que no siempre lo que ven es lo que queda luego, sino que primero ven que están llorando, pero luego los veo, los grabo y los padres me dicen, pero ¿es posible que llore así para entrar y ahora esté tan feliz jugando? Digo, por eso os digo que es importante vuestra actitud, porque si él ve que vosotros no hacéis caso y al revés, lo reforzáis, le dais ánimos y tenéis una actitud positiva, acaba dándose cuenta que el llorar por llorar no tiene ningún sentido. Es un proceso difícil y cada niño tiene un proceso distinto. Hay niños que se adaptan de forma inmediata. Cuanto más pequeños, más fácil se adaptan. Cuanto más mayores, más les cuesta. Porque reconocen mucho más que el ambiente familiar y lo que han tenido durante más tiempo es lo que quieren. Y lo otro, como no lo conocen, no lo saben hasta que lo conocen y entonces lo aprecian. Pero hasta que lo aprecian, ese proceso es un proceso más difícil. Los pequeños realmente se adaptan enseguida porque se dejan coger mucho más, son más emocionalmente son más fáciles de convencer porque les hacen más mimos. Pero bueno, poco a poco es un proceso que hay que tener paciencia, es desesperante, hay que reconocerlo para los profesores. En la etapa del mes de septiembre aquí, que es comienzo de curso, porque aquí el comienzo de curso es septiembre, es durísimo. Hasta que pasa el mes y llega octubre con un poquito de sosiego, es un mes difícil porque es el valle de lágrimas, es lo que hay. Pero vamos, con este tipo de sistema pienso que poquito a poquito te vas haciendo con ellos. Pero muy importante, la actitud de los padres. La actitud de los padres, no puedes venir llorando, no puedes venir con mala cara, con el sentimiento de que lo abandonas, todo eso no se puede hacer. Tú tienes que darle seguridad, siempre hay que darle seguridad a los críos, para que ellos estén contentos. Y luego grabarlos y decirles a los padres, mira, esto es lo que hay, para que te des cuenta que tu actitud no debe preocuparle porque no te debes de preocupar, porque mira luego cómo está de tranquilo y de bien. Otra cosa que también cuesta mucho de dominar en el lenguaje que aquí utilizamos es cuando utilizamos el lenguaje con padres de niños y niñas. Hay que acordarse siempre de que son niños y niñas.
Nunca decir niños y punto. Niños y niñas, porque hay que tener el concepto. Ese concepto del lenguaje hay que trabajarlo también mucho y siempre hablar. Yo, por ejemplo, mando a veces muchos audios a los padres porque cuando hago, por ejemplo, cuando hago narraciones de cuento y les paso unas imágenes, me gusta que lo cuenten igual que yo. Y entonces yo lo grabo. Hago una grabación de voz y les hago toda la narración. Aparte de que ellos cuando les ponen los padres la grabación me oyen y recuerdan las imágenes del cuento. Aparte de eso lo hago también porque de alguna manera los críos aprenden más fácilmente el cuento conectado conmigo y con los padres. Entonces, una fórmula que gasto mucho es esa y a través del audio hablo muchas veces con ellos porque los grabo también y les digo, mira, ¿no ves cómo está de feliz? Pues esto es lo que tenemos, en tanto lloro y tanta cosa y luego nos encontramos con esto. Pero hay que conectarse mucho con las familias y darles tranquilidad, darles mucho sosiego y si hace falta hacerles fotos y mandárselas para que se vean que no pasa nada, pues también hay que hacerlo. En ese proceso de adaptación hay que trabajarlo bastante bien. Profe, muchas gracias. Bien. Tenemos aquí a Dino que ya ha llegado. No la había visto, Belardino. Ven a saludar, hombre, ven a saludar. ¿Será posible? Acaba de llegar, ¿eh? No os creáis, acaba de llegar ahora mismito. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias. Qué rico verte. Un abrazo muy fuerte para todas. ¿Vale? Muchas gracias. Os dejo con Vicenta. Vicenta. Dime. Habíamos hablado ahora de la importancia y de reconocer la diferencia entre la carrera docente. Y qué tan bueno que nos hablaras también cómo se fortalece el liderazgo pedagógico para la participación e intercambio con comunidades de aprendizaje y la conformación de redes de aprendizaje. Ahora hablabas de que eran una escuela de puertas abiertas. Se ha ido entre pares. Se te va la voz. ¿Cómo se fortalecen disciplinares? ¿Cómo se fortalecen esos saberes disciplinares y cómo puede acceder un joven, por ejemplo, qué estudio necesita para llegar a ser maestro de tu preescolar? Vale, pues en principio, como te he dicho antes, allí el requisito importante es que seas maestro y si es posible con la especialidad de educación infantil. Aquí tenemos en magisterio, tenemos la especialidad de primaria y la especialidad de educación infantil. Entonces, para el centro concretamente nuestro hay que ser o maestro de educación infantil o, en su caso, técnico de grado medio, de grado superior o grado medio, grado superior, que son 2 años de formación FP, de profesional, y es lo que ahora está mucho en boga en los centros de infantil, los técnicos, digamos, los técnicos de educación infantil. Esa sería la formación inmediata que nosotros atenderíamos en lo que es nuestra área de 0-3. A partir de 3 años, que es la escuela ordinaria, digamos, ya la formación tiene que ser de 3 a 6, ser especialista, maestro, especialista en educación infantil, ¿vale? Y a partir de 6 años ya sería los de primaria, maestros formados en primaria, que estos durarían hasta los 12, hasta los 14. Luego ya pasan a instituto, donde tú si, por ejemplo, supongamos eres maestro, pero has sacado la licenciatura entre medias de historias o has sacado la licenciatura de pedagogo, de psicólogo, puedes acceder, aunque seas maestro y tienes la plaza como maestro, puedes acceder a dar clases en el instituto hasta los 14 años. Porque esta etapa, aunque pases a los 12 al instituto, de 12 a 14 sí que podrías dar clases en el instituto, siendo maestro, pero porque te has hecho una formación de universidad, digamos, ¿vale? A partir ya de los 14 sí que ya son profesores de medias, que son ya gente que se ha formado en matemáticas, en física, en química, ya son especialistas de facultades distintas, hasta la etapa final que terminan antes de la universidad. Eso sería un poco el proceso de formación que se necesita en cada etapa de lo que aquí sería toda la etapa de educación. ¿Qué pasa? Pues que si van acogiéndose a los centros de infantil cada vez más años, porque la intención que tienen es de meter también en el centro ordinario, que sería la escuela pública, los de 2-3, cogieron 3-4 y ahora quieren meter 2-3. Si esto se produjera en el centro de la pública y en centros ordinarios, claro, tendrían que tener, además de profesores,
de educación infantil tendrían que tener un personal de refuerzo porque, claro, esos críos son de pañal, necesitarían cambios, necesitarían atenciones para dormir y habría que tener otro personaje que entraría en la escuela pública para reforzar, digamos, esa etapa de más pequeños. De momento no están, en los centros solo han metido a los niños de 3-4, pero no los de 2-3. De momento está la cosa en el aire. ¿Cómo funciona desde la Consellería los centros reconocidos, por ejemplo, como el nuestro? Nuestro centro está reconocido por la Consellería como un centro público de educación infantil. Esto implica que al ser un centro público, los niños de 2 a 3 años vienen gratuitamente. No pagan absolutamente nada, solo pagarían lo que sería comedor escolar si se quedan a comer. Si no se quedan a comer sería gratuito. Y los niños de 1 a 2 tienen un bono que les facilita la Consellería, un bono escolar que les facilita el que no sea el precio total del centro escolar. Si el centro vale 200 euros, a lo mejor pues tienen que solo que pagar 100. Sí que pagan, los de 1 a 2 sí que pagan un resto del bono escolar, pero también tienen un beneficio de bono escolar para mejorar el precio de la mensualidad. O sea, está subvencionado, digamos, siempre y cuando el requisito es que sean centros que sean reconocidos por la Consellería. ¿Por qué están reconocidos? Porque tienen las aulas adecuadas, el centro reúne las condiciones que ellos exigen, tienen al profesorado que realmente ha de tener oficialmente en el centro, suficiente gente y suficiente personal en todo en general. Si no reúnen los requisitos, el centro no se reconoce como un centro público y reconocido por Consellería. No siendo personal de Consellería, porque nosotros somos personal del Ayuntamiento, no pertenecemos a la nómina, digamos, de la Consellería, sino a las nóminas del Ayuntamiento, pero sí que Consellería nos reconoce el centro porque es un centro público con los requisitos que ellos exigen. Gracias. Luego está la variable de patronato. El patronato sería, a diferencia de nuestro caso, el patronato, por ejemplo, son concesiones que hacen los ayuntamientos. Por ejemplo, pongamos nuestro centro que fuera un patronato. ¿Eso qué quería decir? Pues querría decir que el ayuntamiento nos daría el edificio y nosotros haríamos una autogestión. Nosotros nos autogestionamos, es decir, nosotros nos cobramos las nóminas, cobramos los recibos, nos apañamos, hacemos toda la administración, hacemos todo en el centro. Eso sería como un patronato, una concesión hecha por los ayuntamientos. Tú tienes el centro del ayuntamiento y el territorio del ayuntamiento, pero eres un centro que te autogestionas porque todo el personal lo lleva el propio centro. Sería como, digamos, medio privado, por decirlo de alguna manera, con autogestión propia. No tendría personal dependiente totalmente del ayuntamiento, como es nuestro caso. Esos son casos de patronato, que hay una concesión que se hizo desde los ayuntamientos. Sería otra modalidad de educación 03 dentro de esa etapa. Yo no sé si le damos como el paso a una chica que se llama Sharon Martínez, que creo que tiene una apreciación muy interesante de todo lo que has hablado, Vicenta. Muy bien. Y damos como, si deseas, como 2 preguntitas más para darle entonces el cierre a este encuentro y agradecerte por todo lo que nos estás brindando. Sharon. Sí, buenos días con todos. Quería consultarle a la profesora Vicenta qué estrategias propone para poder trabajar con los padres de familia, ¿no? En el tema de la contención emocional durante el contexto que estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Perú y aquí hay muchos padres de familia que han optado por sacar a sus hijos, ¿sí?, de las clases, ya que por el tema de que como son niños dicen que no es tan necesario entrar a inicial, ¿no? Entonces queríamos saber de qué manera, bueno, quería saber de qué manera se puede trabajar esto, ¿no? Para poder ayudarlos a los padres, porque justamente porque los niños ya no van a una escuela o no salen y no salen mucho, no comparten el tiempo con niños de su edad. Entonces, al estar metidos en casa, ellos presentan ansiedad, se vuelven un poco introvertidos, o inclusive hay algunos que comienzan a tomar actitudes retadoras con sus padres, ¿no? A eso viene mi pregunta. Pues efectivamente, he de reconocerte que yo he tenido este curso, una matrícula de niños, y en algunos casos los niños no asistían al centro.
Los padres me llamaban y me decían que no querían renunciar a la matrícula porque sí que querían traerlos, pero que debido a las circunstancias de cómo estaba la situación tan crítica, no se atrevían a traerlos. ¿Qué pasa? Que ha ido pasando todo y se han ido incorporando los niños al centro. Porque claro, tú lo que les dabas eran mensajes de tranquilidad, de que el centro estaba controlado, de que no había ningún tipo de incidencia, de que las incidencias que habíamos tenido eran ajenas totalmente al centro, que no tenían nada que ver con nosotros, y de alguna manera fueron cogiendo confianza y han ido aterrizando niños que de principio no vinieron. ¿Qué ha pasado con esos niños? Por lo que estamos hablando y lo que tú has comentado. Eran niños que venían sin querer tener contacto con los demás niños, no les apetecía compartir absolutamente nada con ninguno, les costaba un montón introducirse en el aula porque, claro, cuando ellos aterrizaron, el aula ya estaba formada, el grupo ya se había cohesionado, ya habíamos tenido contacto, ya había más confianza entre ellos, entonces se sentían como ajenos a esa realidad que tenía el grupo. Pero bueno, poquito a poco hemos ido trabajando con ellos, pero es verdad que les ha costado mucho más el hecho de adaptarse. No han sido tanto por llorar, porque no han llorado tanto, pero sí que han tenido actitudes raras porque se encontraban extraños, querían irse a sus casas, porque se habían habituado a estar en casa y no a estar en un centro. Claro, yo insistía mucho por teléfono cuando hablaban conmigo para decirme que querían traerlos, pero les daba miedo a la situación, que no era tan importante el tema de concepto como aprendizaje en cuanto a lo que pudieran aportarles el tema de aprendizaje en sí, como el tema de socialización. Es decir, si esos críos no los traían y no se socializaban, no se relacionaban y no tenían contacto con los demás niños, era un trabajo importante en estas edades, que había que hacerlo antes de que llegaran a la escuela, porque luego iban a costarles cada vez más. Una montaña que cada vez se hace más grande. Sobre todo porque algunos de ellos, debido a los trabajos de los padres, estaban con los abuelos. Entonces tampoco era una situación demasiado óptima para estar en casa. Entonces, al final, pues han ido autoconvenciéndose más o menos. De hecho, prácticamente la matrícula acabó siendo completa en el centro y prácticamente a estas alturas se han incorporado todos los niños. Pero ha habido algunos que llegaron hace un par de meses, no han estado en todo el curso en el centro. Pero también es verdad que aquí tuvimos un momento muy crítico entre el mes de diciembre hasta más o menos marzo o una cosa así, que claro, la cosa estaba crítica y había que entender también que aquellos padres que estuvieran preocupados no quisieran traerlos. Un poco este curso ha sido aquello de aceptar, animar, pero aceptar un poco que cada decisión fuera la más adecuada para cada familia. Pero eso sí, siempre animando a que no había problemas y de que el centro reunía condiciones óptimas para estar tranquilamente sin ningún problema. Y he de reconocer que ahora ya, a estas alturas, prácticamente casi todos los que llegaron en el último momento, ya los ves que están contentos y salen con una alegría tremenda porque ese mundo no lo habían tocado y no lo habían conocido. Cuando se han dado cuenta de lo que pueden compartir, lo que pueden hacer, los críos están espléndidos. Pero claro, al principio les ha costado un montón ver que eso era otra oportunidad que tenían para convivir con críos y vivir otra realidad. De hecho, se pasaban el tiempo con nosotras, buscaban al adulto, porque venían del mundo del adulto. Y entonces no querían saber nada de los niños y venían y se ponían con nosotros. Porque tener en cuenta que teníamos los parques cerrados. Todas las zonas colectivas donde podían compartir vida con niños estaban cerradas. O sea, que ellos estaban en casa y de casa a la calle con los padres. No podían compartir espacios comunes con críos y ni se podían juntar con familias y con amigos porque no se podían juntar más de 4 personas, con lo cual no se podía hacer ningún tipo de convivencia a nivel infantil. Entonces, claro, imaginaros estos críos cuando llegaron al centro cómo estaban, en qué condiciones venían de ver allí la marabunta de niños por todos los lados. Pero bueno, poquito a poquito hemos ido adaptando esta situación. Son situaciones nuevas que hay que ir enfrentando como van viniendo, porque no nos esperábamos nadie este tipo de situación tan rara, la verdad. Pero bien, ha ido bien la cosa. Vicenta, le voy a dar el paso a Luisa y después a Andrés para que vamos entonces haciendo el cierre y conclusiones de este evento tan maravilloso que creo que nos abrió muchas luces de todo lo que nosotros podemos implementar aquí en nuestros preescolares y colegios, porque no solamente, si bien las estrategias son para los niños de primera infancia, pues también las podemos implementar en otros grados. Luisa, te damos la palabra. Luisa, ¿qué se me hizo, Luisa? Buenos días. Hola, Hola. Luisa. Buenos días. A todos. Buenos días, profe Vicenta. Profe, yo tengo una pregunta. Pues en nuestro país se presenta mucho la xenofobia y también pues el bullying.
y más pues en la situación de los inmigrantes venezolanos se presenta mucho la xenofobia. Y los padres son los que conllevan más a los niños como a decir como no te juntes con estas personas o algo así. Entonces, ¿cómo realizar un manejo para que no haya ese bullying y también enseñarles a que, o sea, somos todos diferentes, ellos vinieron por situaciones de problemas en su país, pero que también necesitan de nuestra ayuda, porque en Colombia se ha presentado mucho que en estos momentos tenemos mucha dificultad con los venezolanos y hay muchísima xenofobia entre los grandes y hasta los pequeños. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Y el bullying, porque también se presenta mucho lo de los suicidios o de que no quiero ir al colegio porque me están pegando, no quiero ir al colegio o no quiero ir a la guardería, porque se presenta desde las edades más pequeñas el bullying o que yo soy diferente, digamos, por ejemplo, los niños cuando empiezan a hacer búsqueda de su sexualidad o de su cuerpo y entonces ahí el bullying te señalan y te señalan, entonces ¿cómo hacer un manejo sobre esta situación? En principio hay que reconocer que en todas las poblaciones aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la variable que podamos tener de migración mayormente es casi siempre la misma, no hay tanta variedad, pero cada vez más lo que más tenemos en cuanto a inmigrantes son árabes. Árabes ha ido más en aumento que el resto de, digamos, de razas distintas. Pero ¿qué pasa? Sí que es verdad que es una tipología de personas que sí que tienen unas circunstancias como más específicas porque tienen una alimentación distinta y tienen ciertas cosas que a lo mejor sí que cambian más en la estructura que puedan tener aquí en España el resto de niños o niñas. Pero bueno, el tema es que hay que trabajarlo desde el aula. Es decir, el aula es un centro donde yo siempre digo lo mismo. A un niño, si tú no lo haces diferente, no se sienten diferentes. Ningún niño se siente diferente. Para ellos todos los niños son igual. La única, por ejemplo, aquí sí que una de las cosas que sí que denoté mucho el año pasado, no, el anterior. Mientras se acaba de... Hubo una interferencia, tranquila Vicenta. Vale, muy bien. Pues que tuve, por ejemplo, una situación muy curiosa que fue, tuvimos una matrícula como a los 2 o 3 meses de empezar el curso, el año pasado, no, el anterior, que era una niña guineana, una niña muy, muy negra, ¿vale? Con esos pelos tan preciosos que llevan de 40.000 cositas de colores en la cabeza y tal. ¿Qué pasa? Que entró en el centro y claro, el primer día que entró y se incorporó en el aula, todos la miraban porque claro, era un color tan distinto, porque aquí evidentemente hay menos niños de estos colores, ¿no? Pero, ¿qué hicieron estos niños? Estos niños lo único que hicieron era tocarle, la tocaban como una curiosidad para ellos, pero nada más, es decir, a los 4 días de haberla tocado, de haberla visto y de haberla saboreado, pasó como una niña más en el centro. No había ninguna diferencia absolutamente, ni encontraban nada raro ni nada curioso. Eso nos está indicando que ellos mismos se aceptan como son. ¿Dónde surgen esas xenofobias? Es en el exterior, es en las familias donde hay que trabajar, es en las familias donde hay que decirles esto es así, la realidad que vivimos en estos momentos es esta y hay que tener una adaptación a esta nueva realidad que tenemos todos, porque todos tenemos inmigración en todas partes y eso es una realidad y sobre todo una realidad que vienen desde circunstancias muy, muy penambrosas como para que encima nosotros les llenemos todavía más de más penas de las que traen encima. Con lo cual es un trabajo que hay que hacerlo desde la escuela de padres también. La escuela de padres es un foco importante de que vayan aceptando esas nuevas circunstancias en las que nos estamos viendo, porque los niños no dan nada por raro, ni nada por extraño, ni tienen ningún problema, sobre todo en la primera infancia. Xenofobia, bullying. El bullying es otro problema también bastante significativo, aquí también, no es una cosa especialmente de ningún sitio, todos tenemos este problema. ¿Qué pasa? Por eso os decía yo antes el papel al que aquí se está jugando con el tema de los servicios sociales, porque en esa fase que os estaba diciendo de la pubertad, aquí es donde están actuando de forma muy seria sobre el tema de la drogadicción, sobre el tema de bullying y sobre el tema de la sexualidad. Son tres temas que están ahí forzando a una edad muy temprana que da consecuencias muy graves, porque son frustraciones que luego pueden pagarlas con un suicidio o con otras cosas más graves. Entonces, por eso aquí se decidió actuar y desde los servicios sociales con seriedad, porque es donde estamos viendo el foco principal
donde van desembocando todas estas actitudes y donde hay que trabajarlas a fondo, porque ahí es donde, porque cuando son pequeños tú puedes controlar un poco la situación, pero cuando van creciendo eso se te va de las manos. Y ahí hay un trabajo de fondo que hay que trabajar con los padres y con los niños. Ya no te vale que tú puedas observar o puedas mirar, porque hay muchas circunstancias en las que tú no estás ni puedes controlar. Con pequeños puedes controlar, pero con mayores tú no puedes controlar. Entonces, no se nos puede escapar esa formación que necesitamos de fondo para aceptar esta nueva situación que nos enfrentamos. Todo el mundo estamos con inmigrantes, es que eso es una realidad. Y cada vez más el mundo se mueve y cada vez más nos movemos todos. Entonces, pensar que no vamos a estar personas diferentes, de diferentes razas. Yo ahora hace poco estaba contando un cuento que era de animales y fíjate, había muchos animales amarillos y uno azul. Y el pobre estaba súper triste porque era azul y no era amarillo. Y en este cuento se trataba precisamente de los colores, de que hay muchos colores y todos los colores son bonitos y todos nos tenemos que aceptar, porque ellos eso lo ven desde los colores ahora, no lo ven desde las personas, lo ven desde los colores, porque son colores distintos. Por ejemplo, cuando llegó esta niña y la vieron de otro color tan diferente que claro, les chocó inicialmente, pero luego la actitud de comportamiento y de socialización en el aula es perfecta. No hay ninguna dificultad, ninguna. El año pasado tuve una niña que le faltaba en la falange de los dedos, el pequeñito no tenía este dedo, lo tenía como muy pequeñito, muy chiquitín y una uñita muy pequeñita. Claro, los niños al principio les daba curiosidad, iban y lo tocaban, y se lo tocaban todos, se lo tocaban, se lo tocaban. Hasta que llegados a un punto que todo el mundo había visto y había tocado, ya lo tomó tan normal que ya no se extrañaban de nada. Porque ellos normalizan esas situaciones. La normalizan. Los niños normalizan todo tipo de situaciones, pero el trabajo que no normalizamos es el de fuera, el del exterior, el de los padres, las familias, las situaciones que están en parques, en sitios donde se comunican con otros niños, con otros padres, con otras madres, donde surge lo que estamos hablando. Y es donde producimos elementos que luego son los que hacen bullying, son los que son agresivos, son los que están en los colegios dando por saco porque no hay manera de controlar la agresividad que tienen. Y sobre todo el tema de la sexualidad, es decir, a estas alturas el tema sexual que no esté tratado desde casa y que no esté normalizado, porque eso es así, es que no tiene ningún sentido, porque la verdad es que hay que tomarlo por delante y hay que atajarlo y hay que informar. Siempre hemos dicho, siempre diremos que un niño formado y un niño que tiene la cabeza amueblada, al final siempre puede dar mejor resultado que menos. El que no tiene esa base no tiene nada, tiene un vacío absoluto, cualquiera que llegue lo convence y lo deja hecho polvo. Entonces hay que trabajar desde esa perspectiva, hay que trabajarlo todo. Hay que formar, hay que formar, hay que formar, hay que formar y sobre todo hay que reforzar y emocionalmente hay que darles mucho refuerzo, muchísimo refuerzo. Vicenta, mi Dios te pague. Por último le vamos a dar el paso a Andrés. Como para dar el cierre de este encuentro. Andrés, te escuchamos. Muy buenas tardes, profe. Me imagino Hola. que Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Yo soy estudiante de licenciatura en inglés. Posiblemente me toque también trabajar con esas edades. No me ha tocado aún. Y dado el contexto de la pandemia mundial, que se da la virtualidad también con estos niños muchas veces, la pregunta es, el contexto colombiano, no conozco el contexto español, conozco el contexto colombiano en el que muchas madres trabajan porque les toca, no tienen un padre y a los niños les toca ser cuidados por las abuelas, que están en una etapa diferente de la vida, en la etapa en la que de pronto no están para educar hijos o nietos, sino para quererlos, para darles afecto, porque es como la adultez mayor en la que se dan esos, digamos que se da ese contexto. Entonces la pregunta mía es cómo trabajar con niños que tal vez la abuela no tiene la energía, no tiene la disposición que tenía años antes para trabajar con un niño que le toca cuidarlo, un nieto que le toca cuidarlo, y que tal vez el proceso no sea el mismo, el proceso de formación de este niño, y dado pues la virtualidad, que se tienen también que adaptar a herramientas tecnológicas como un celular, como un computador, ¿cierto? Como conectarse a Zoom, que a veces las abuelas no están muy adaptadas a todas esas tecnologías. Entonces, ¿cómo hace un docente para, teniendo en cuenta todo eso, cómo hace para trabajar con un niño así?
Pues he de comentarte una cosa curiosa, por lo menos aquí en España estamos teniendo una situación muy diferente de las abuelas, porque ya no son tan abuelas. Ahora realmente llegan abuelas que dices, caramba, esto ha cambiado. Esto ya no es aquel concepto que teníamos de gente tan mayor, que cuando llegabas decías, madre mía, se nota que no es su madre, que es su abuela, ¿vale? Ahora hemos llegado a un momento que tenemos abuelas muy jóvenes. Tenemos abuelas muy jóvenes que también tienen capacidad y están formadas, es decir, muchas incluso tienen sus estudios y han estado llevando una vida, digamos, bastante activa y tal. Sí que es verdad que hay algunos niños, no ahora la mayoría, sino la minoría, que siguen teniendo unas abuelas, pues eso, que todavía no han podido acceder a muchas cosas y que son con recursos muy básicos, ¿no? Nosotros en nuestra escuela no es lo que más tenemos, porque de normal tenemos más lo contrario. Pero bueno, en los casos que se da este tipo de situaciones, hay que trabajar desde la perspectiva de informar bien a los padres de cómo hay que hacer las cosas y de cómo hay que trabajarlas. Ellos son los que tienen que reconducir esta situación. Tú tienes que aclararte con los padres y la información tiene que ir a través de los padres. Que estén trabajando, de acuerdo, pero siempre hay momentos de contacto con ellos, lo cual puedes de alguna manera conectarte para que aquellas deficiencias que pueda sufrir el niño por la cuestión de que están completamente adaptados con la abuela, pues puedan compensarlo. Porque los padres tienen que buscar ese pequeño espacio donde puedan realmente conectar la deficiencia que pueda haber a través de que la abuela que lo está educando, lo está cuidando, no puede tener o no pueda formar. Hay que hacer un combinado, es decir, hay que intentar que los padres de alguna manera estén conectados contigo a través de, ahora precisamente con los padres no tienes ningún problema para conectarte de cualquier manera distinta y que eso se trabaje desde ahí, porque hay que trabajarlo, claro. Está claro que las abuelas, los niños llegan a casa con unos deberes, más ahora, del tipo de deberes, o en la pandemia, por ejemplo, que llegaban a casa y tenían que hacerlo todo pues online, imaginaros que estaban en casa haciendo todo online, entonces había gente que se ha tenido que poner, aquí lo que también se hizo en su momento en los colegios con más problemas de gente que no tenían, digamos, los medios informáticos necesarios, pues han cedido ordenadores, se les ha cedido a familias que no tenían ningún tipo de posibilidad de que tuvieran en casa los medios que necesitaban, pues se les ha dado para que tuvieran en casa pues, un ordenador, se les ha facilitado todos los medios informáticos necesarios. Pero independientemente, hemos de reconocer que hoy por hoy siguen siendo mucho el papel de la abuela es importante. Los abuelos hoy por hoy siguen estando ahí delante de nosotros porque la dificultad de horarios que muchas veces tienen los padres no tienen. Pero bueno, hay que trabajarlo y hay que trabajar a través de los padres para que si notamos que hay deficiencias en que el niño no puede o no acaba de terminar de hacer las cosas como debe porque no tiene en casa quien le ayude, pues de alguna manera hay que conectarse con ellos y hay que intentar ayudarles desde la escuela y desde la conexión con los padres. Es que no hay otro camino, no hay, porque con las abuelas no puedes trabajar tampoco esto. No podemos hacer nada. Dime. En caso de que exista tanto madre como abuela, porque a veces los niños no tienen madre o padre, solo tienen abuelos que los cuidaron desde pequeños. Exacto. En caso de que sí exista la mamá, el papá y trabajen, la relación con los abuelos es primordial. Y debe haber una muy buena entonces. Bueno, sí, no sé lo que ha dicho al final. Gracias, Andrés. Que debe de haber una muy buena relación entre los abuelos y los padres para todo el proceso que te estás diciendo. Y entonces quiero darte las gracias desde la Universidad Católica Luis Amigo y ahorita que habló una estudiante de Perú, me imagino que es de César Vallejo, que tenemos una muy buena alianza y estos espacios son muy enriquecedores para todos. Agradecerte enormemente todo lo que nos has enseñado y entonces también no sé si Norita, Patricia o Lina quiera entonces dar las palabras para finalizar y cerrar este evento. Muy bien. Pues yo me uno al agradecimiento, Vicenta, me encanta tenerte por acá en estos espacios. Siempre serás bienvenida a la licenciatura y a otros espacios donde sea invitada, en inglés, en filosofía, donde quieras estar, eres bienvenida porque
toda tu experiencia y todo eso que nos has comunicado hoy nos ha enriquecido, como lo decía María Isabel y Nora, porque cada vez que asistimos a un evento diferente, conocemos otras personas, escuchamos su forma de pensar, cómo se trabaja en distintos países, eso enriquece de una u otra manera y nos abre el horizonte y los panoramas para poder entender que si Colombia y Medellín tienen sus problemas, también vamos por muy buen camino y estamos felices también de pertenecer a esta Colombia. Bienvenida siempre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero expresarle a Vicenta un profundo agradecimiento por haber compartido hoy con nosotros. Vemos, eso se refleja no solo en la participación de parte de los docentes y otras personas, sino también, y muy de manera importante, de los estudiantes que están en este evento, que hicieron sus preguntas y apreciaron de manera muy positiva su intervención. Vicenta, muchísimas gracias y de verdad muy enriquecedora. Queda la puerta abierta, espero, para poderla invitar también, como decía Patricia, desde la licenciatura en lenguas extranjeras, que a través de María Isabel y mío, pues podremos establecer ese contacto con usted para invitarla. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vicenta, muchísimas gracias. Para nosotros un gran placer tenerla de regreso, poderte ver rejuvenecida con un cambio de look, muy bonito, un recuerdo a Bernardino, de verdad que reitero lo que dije al comienzo, importante que empecemos a pensar en formar comunidades académicas, cómo ustedes y nosotros podemos establecer alianzas para fortalecernos en pro de la formación de los niños y niñas, nuestro sujeto de intervención. Bienvenida a esta tu casa, eterno agradecimiento. Pero si nos tratasteis maravillosamente, si es que estuvimos allí en la gloria, no nos faltó de nada, no nos faltó absolutamente de nada, nos encontrábamos como si estuviéramos en nuestra propia casa. Si es que estábamos súper contentos, vinimos súper contentísimos de la atención que tuvimos por vuestra parte. Estuvisteis espléndidos con nosotros, hay que reconocerlo y os doy las gracias porque la verdad es que fue encantadora la experiencia, fue encantadora vuestro trato y muy bien, nos sentimos muy bien y muy a gusto. Esa es la verdad. Os doy un beso muy fuerte a todas y hasta la próxima. Vicenta, nosotros también te queremos dar un fuerte aplauso. Yo creo que todos los que podamos encender nuestras cámaras, y creo que el aplauso que últimamente se está manejando en nuestras conferencias, muy y bien, alguien puede darle el aplauso a Vicenta. Muy bien, muchísimas gracias. Eso me encanta que enciendan sus cámaras, porque ahí podemos darnos cuenta todos los que estamos en este proceso. Muchas gracias. Ven, Dino, despídete. Espera a que se despida Dino, que también está por aquí ahora. Okay. Despídete. Pon todas las cámaras, ¿puedes poner todas las ¿Cómo cámaras? estáis? Enciendan Vale. las cámaras. Patricia, ¿qué tal? ¿Puedes poner todas las cámaras? ¡Hola! No. Nada. Dino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os estaba escuchando y aparte de todo es un placer volver a veros. Yo creo que nos vamos a ver también con nosotros dentro de nada también, ¿no? Sí, la próxima semana. Muy bien, pues nada, la semana que viene algo tendré que preparar, ¿no? Para contar por ahí. Bueno, nada, eso, daros las gracias por lo que decía Vicenta, porque la verdad es que cuando estuvimos allí fue una estancia inolvidable. Y nada, pues eso, por mi parte nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues nada. Perfecto. Muchas gracias. Venga, un besazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.